Bueno, muy buenas tardes, ya es mediodía del día sábado 5 de 21. Bueno, bienvenido a todos. Esta es una nueva emisión de este programa semanal que estamos llevando a cabo con la Fundación ACB Vida, en la cual queremos conocer cuál es el pensamiento de los médicos y cómo se lleva a cabo el trabajo con respecto al ataque cerebrovascular en todas las provincias de la República Argentina. Así que para mí va a ser un placer y para la Fundación, para los miembros de la Fundación ACB Vida, recibir a nuestro querido y estimado amigo Alejandro Musacchio. El doctor Alejandro Musacchio es un neurocirujano, neurointervencionista que trabaja desde hace mucho tiempo en el manejo del ataque cerebrovascular y lo hace desde su ciudad natal allá en Santa Fe. Ahora vamos a hablar con él. Es un gran amigo, una gran persona, y como tantos otros médicos que conformamos parte del Colegio Argentino de Neurointervencionismo, él también tiene por objetivo dentro de su trabajo el lograr disminuir la incidencia del ataque cerebrovascular en la República Argentina. Ustedes saben que el ataque cerebral es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. En Argentina, obviamente, formando parte de ese concierto internacional, también tiene ese porcentaje. Es aquella persona que sufre el ataque cerebrovascular y que queda con secuelas. Algunas de estas secuelas a veces son absolutamente invalidantes y hay otras que dejan un margen de rehabilitación, con lo cual las personas pueden llegar a reinsertarse desde el punto de vista laboral. Tenemos nuestro primero y segundo sábado del mes, tenemos entrevistas con los médicos en el programa ACB y Vida en tu provincia, y los segundos y cuartos sábados entrevistamos a pacientes secuelados de ataque cerebrovascular que nos van a dar testimonio de la manera como ellos se pudieron reinsertar a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, después de que sufrieron esta agresión a nivel del cerebral y que pudieron de una manera importante recuperarse para asumir nuevamente una cantidad de funciones que a lo mejor no son las mismas que tendrían antes de sufrir el ataque cerebrovascular. Pero hay herramientas, armas en este momento para hacer una buena rehabilitación y poder reinsertarse en cualquiera de estos ámbitos, y sobre todo la posibilidad de poder compartir con los demás aún a pesar de la secuela. Es reinsertarse en todas las esferas, ¿no? Y lo más importante es lograr cierto grado de independencia después de haber sufrido un ataque cerebrovascular severo con unas secuelas intensas. Bueno, va a ser, mientras se va conectando más personas, yo les quiero comentar que en Santa Fe el trabajo que ha hecho nuestro querido doctor Alejandro Musacchio, nuestro invitado de hoy, ha sido bastante intenso y bastante importante. Así que bueno, vamos a dar comienzo, vamos a conectarnos con el doctor. Un saludo a Raúl Walter, a Graciela Lobos, a Calu. ¿Cómo te va, Calu? Lolo Fernández. Bueno, mira, ahí están Marcela Raggi, está conectada también. Marcela Raggi es la vicepresidenta de la Fundación ACB Vida, a quien le agradezco también todo el esfuerzo y todo el apoyo que le ha brindado a la Fundación desde sus inicios, antes de que se organizara y se formara como tal. Así que bueno, para ella muchas gracias. Lo mismo para Fernando Sánchez Muñoz, que es nuestro secretario, quien ha trabajado de una manera bastante intensa y quien ha sido un bastión importante para nuestro desarrollo. Y a todos los demás miembros de la Fundación. Así que vamos a conectarnos ahora con el doctor Musacchio.
lo vamos a agregar ahora en este momento. El doctor está ya en su provincia de Santa Fe, con lo cual va a ser muy interesante porque nos va a contar el trabajo de su vida, pero vamos a descubrir el hombre que hay detrás de ese profesional. Vamos a conocer de su vida, quién es, dónde vive, cómo es su familia y una serie de cosas más del doctor. Doctor Musacchio, Alejandro, ¿cómo te va? Muchos buenos días. Ya buenas tardes, ¿no? Hola, Estamos en ese primer día de Las Palmas. ¿cómo estás? Buenos días, Rolando, amigo de tantos años. Muy bien, estoy bárbaro. Bueno, Estamos. muchas gracias por interrumpir tu almuerzo familiar el día de hoy para estar con nosotros en este programa de ACB y Vida en tu provincia. Muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Muy contento de estar aquí. Gracias, Nos Alejandro. vemos. Contanos un poquito, vos sos neurocirujano y sos neurointervencionista. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Bueno, yo ejercí la neurocirugía hice una residencia de neurocirugía con el doctor Bocchiaro aquí en Santa Fe. Eh, Fui instructor de residentes de neurocirugía. Hice neurocirugía convencional hasta que en un determinado momento sentí como que, mira, te voy a decir una infidencia. Lo vi en un congreso argentino de neurocirugía a Alfredo Casasco Ah, y me apasionó ver cómo trataba las malformaciones arteriovenosas en esa época. Entonces yo dije, esto es lo mío. Y la neurocirugía era como que pasaba a ser algo tedioso, un poco tedioso, la neurocirugía convencional. Entonces, bueno, logré comunicarme en esa época con ellos. Estaba Alfredo Casasco en el FLENI y también estaba Pedro Lilic. Los traje a dar una charla a Santa Fe y bueno, entusiasmó a mucha gente y yo allí me contacté y bueno, finalmente comencé a ir a Buenos Aires a hacer angiografías y después de ello comencé con eh, una invitación de Pedro Lilic a integrar su equipo y bueno, a formarme en esa especialidad. Y bueno, que me apasiona. hace varios años, ¿no, Alejandro? Sí, año 93. En el año 93. 93 pensé, me mudé a Buenos Aires y me quedé a vivir hasta el año 96. Allí retorné a Santa Fe y nosotros teníamos un servicio de diagnóstico solamente y comenzamos desde el año 96 a hacer terapéutica. Así que bueno, de ahí en más hemos visto toda la evolución de la neuroradiología intervencionista. No me dediqué más a la neurocirugía, hice solamente intervencionismo. Y bueno, yo digo que he visto los aneurismas por fuera y por dentro. Sí, tenemos esa ventaja los dos siendo neurocirujanos y neurointervencionistas. Y Claro. te volviste para Santa Fe porque allí tenías a tu familia, ¿no? Sí, tenía mi familia. Yo vivía en Buenos Aires con la familia cercana, o sea, con los hijos, pero Ajá. tenía a mi hermana, tenía familiares, o sea, toda mi existencia era Santa Fe. Y teníamos el servicio este que te digo, que era un servicio fundamentalmente de diagnóstico, no era terapéutico. Pero comenzamos a hacer terapéutica cuando comencé eh, en el año 96 aquí, a fines del 96 comenzamos en Santa Fe a hacer la parte de intervencionismo. Bueno, En esa época, muy. en esa época del 90 y pico, a principio de la década, se estaba empezando a trabajar con uñas y dientes y poco se hacía con respecto al ACV isquémico, ¿no? Entonces, se Absolutamente. hacía más de aneurisma, malformaciones, fístulas, ¿no? Nada más que eso. Y yo empecé a hacer, la mayor patología que me empezó a derivar fue la angioplastia de carótida cervical. Empezamos a hacer Ajá. angioplastías de carótida
en la época que venía la protección cerebral, que recién salía, y yo la había visto en Buenos Aires, de Jacques Theron, ¿te acuerdas? El baloncito, el percuser, así se llamaba, y había salido el stent que se llamaba Wolf Stent en esa época, antes que Carotid Wolf Stent. Sí. Bueno, para toda la gente, el doctor lo que está diciendo es que toda la tecnología que había, todo el desarrollo que había empezado a conocer en Buenos Aires, se lo llevó para Santa Fe. Y eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de los neurocirujanos en la Argentina y con los neurointervencionistas que se han ido a formar, y algunos de nosotros que nos hemos formado en Argentina y después nos hemos ido afuera también a visitar gran cantidad de lugares para poder perfeccionar, y es la transmisión del conocimiento. Así hemos visto lo que ha ocurrido en Mendoza, también a médicos que he entrevistado de Mendoza, de Tucumán, de Neuquén, de acá, de la provincia de Buenos Aires, de Santiago del Estero, donde nosotros decimos, bueno, tenemos un ejemplo más muy interesante, y creo que son de los primeros que empezó a hacer intervencionismo para ir a la provincia, el doctor Musacchio, ¿no? Sí, Musacchio, Italiani de Calabria. ¿De dónde? ¿De Calabria? De Calabria. Mi abuelo nació en un pueblito que se llamaba San Martino di Finita, que está en una de las provincias de Calabria, que se llama Cosenza, que es la más norte, la provincia más al norte de Calabria, y un pueblito de pocos habitantes, esos pueblitos blancos en la montaña, ¿no? Y él se vino para la Argentina. Y yo soy ciudadano italiano, obviamente. Claro. ¿Tu abuelo o tu padre? Mi abuelo. No, mi papá Argentino. Sí. Mi padre argentino, pero mi abuelo italiano. Y bueno, ellos decían, y te cuento algo hermoso, yo formé ahora un grupo que se llama El Clan Musacchio en Facebook. Que también involucra el Musacchio de Italia. Es mundial este clan. Tenemos casi 800 miembros de todo el mundo, de Italia, de Estados Unidos, Canadá, España, Brasil, Argentina, por supuesto Italia ni te cuento. Y bueno, la idea era que nos encontramos con una italiana por Facebook, por supuesto, lo conversamos y analizamos cómo era el tema del apellido, cómo era el inicio, y es un apellido albanés de Albania, que comenzaron a huir del Imperio Otomano y se cruzaron a Italia y entraron justo por el mar Jónico, desde Calabria directamente por debajo del taco de Italia, pasaron a Calabria, que es la punta de la bota italiana, y se instalaron en toda una zona, en una franja, que bueno, vos ves los pueblos, Santo Albano, Albanese, qué sé yo. Y pues agarraste a todos los musacchios del mundo y ahí están. No sabes, Estados Unidos es la mayor cantidad que hay, no lo sabía. Y en Argentina, en todos lados. No es raro que hagas esas locuras, porque sos un tipo absolutamente creativo y absolutamente inquieto. Vos, dentro de la inquietud que has hecho ahí en Santa Fe tiene en este momento más o menos medio millón de habitantes, o un poco más. Un poco más la ciudad. ¿Y la provincia cuánto va a tener ahora? Ya tiene casi 4 millones de habitantes. O sea, la mayoría en Rosario, que debe tener 1.300.000, los que tenemos alrededor de 600, pero la zona de influencia nuestra es importante. Tenemos Rafaela, que tiene 120.000 habitantes más o menos, está San Justo, que tiene otro tanto, está Reconquista al norte. Bueno, toda esa área de Santa Fe, bueno, ahí con toda esa locura, yo creo que tu capacidad de creación con respecto a tu trabajo
te llevó a hacer muchas cosas, ¿no? Mucho. Obviamente a conocer la situación de allí. Contame antes de seguir, vos que te fuiste ahí a vivir a Santa Fe y tus hijos están estudiando ahí en Santa Fe o están en Buenos Aires. No, mis hijos están en Santa Fe. Ninguno quiso quedarse en Buenos Aires. Ya son grandes ya. La justicia federal. Tengo un hijo que es ingeniero en sistema, que tiene toda una trayectoria con Estados Unidos, que, bueno, Ajá. trabaja para hacer software para una empresa de San Francisco. El más chico de todos, bueno, es licenciado en Relaciones Internacionales y abogado, y bueno, fue hasta hace poco tiempo el secretario privado del gobernador, Perotti, el gobernador Perotti, y bueno, son todos profesionales y No, son orgulloso ningún de sus hijos médico, y vos seguís trabajando ahí al pie del cañón. por supuesto, con la urgencia, y no, me aburro si no me muero. Aparte, Oye, darme, el objetivo nuestro es obviamente conocer el ser humano detrás de ese profesional que hay y veo, bueno, una familia constituida, desarrollada bien, sacaste tus hijos bárbaros y vos seguís trabajando y, total, y, y conociste y conoces la provincia. Es la problemática de la provincia, porque después quiero hablar de tu fundación, pero conocer la provincia, describirme un total. poco cómo es la provincia y con respecto al ataque cerebrovascular, ¿cómo lo evalúas tú? ¿Cómo ves el manejo del ataque cerebrovascular en este momento en tu provincia? Mira, nuestra idea primero fue comenzar con una No, pero fundación. la problemática inicial, después vamos a ver cómo la podemos, intentaste solucionar. No, ¿cómo es la problemática de la La, provincia en este momento? Conocemos la problemática de la ciudad, y yo también trabajo a veces en Rosario, en un hospital y en un sanatorio. He trabajado en Paraná. Quiero decirte que hay mucho por hacer. La gente, por eso fue mi intención, porque desconoce rotundamente lo que es un accidente cerebrovascular. Entonces la idea, no solamente la parte, la población, sino que además los colegas no conocen lo que es un accidente cerebrovascular, no saben cómo derivarlo, ni cómo tratarlo, ni qué protocolo, ni qué tiene que hacer si surge un accidente cerebrovascular. Y bueno, a través de nuestro Ministerio de Salud, hace unos años atrás, yo insistí mucho tiempo ante la inminencia del tratamiento y de los protocolos de accidentes cerebrovasculares que salen en las diferentes revistas de stroke, o en la revista americana de stroke, o en todas las de neurology, y todo lo que es la parte de nuestro neurointervencionismo. Uno va viendo que en el mundo lo único que está ahora en boga, además de las patologías que habitualmente nosotros tratamos, es la temática del accidente cerebrovascular, que como vos bien dijiste, es la primera causa de invalidez en el mundo, y que conlleva no solamente una problemática social, familiar, sino que también lleva una problemática de origen económico, porque a cualquier seguridad social, sea pública o privada, le demanda muchísimo dinero tener un inválido en tratamiento. Tú sabes cómo es. Sí, sí. Totalmente de Pues, acuerdo. entonces, Aquí hay algo muy interesante para rescatar de lo que ha dicho Alejandro, el doctor Alejandro Musacchio, que es neurocirujano, neurointervencionista de Santa Fe, que lo tenemos hoy acá invitado y que para nosotros es un placer enorme, que coincide con la problemática de los diferentes lugares. Uno, la población poco sabe identificar el ataque cerebrovascular. Segundo, hay una dificultad en algún grupo de población, sobre médicos, sobre todo en el que recibe al paciente de urgencia, para conocer y actualizarse con respecto a los últimos protocolos de diagnóstico y manejo del ataque cerebrovascular. Y por el otro lado,
ha tocado tangencialmente la parte de la necesidad de la vinculación del Estado para que esto pueda disminuirse, porque el paciente con ataque cerebrovascular va a quedar con unas secuelas que involucran un trastorno económico, un trastorno familiar, un trastorno social, que conlleva esto más o menos una generalidad con respecto a las otras provincias, ¿no, Alejandro? Sí, señor, sí, sí, tal cual. Por eso nuestro interés, o sea, en forma particular, logramos, después de muchísimo trabajo, de convencimiento a las autoridades de los ministerios, de los diferentes ministerios de salud que tuvimos aquí, logro a través de una ministra, una ministra rosarina que era excelente interpretadora, diríamos, de las necesidades y de las urgencias de las diferentes patologías, entendió que tendríamos que tener en la ciudad de Santa Fe una sala de stroke. Una sala de stroke que se formó en noviembre del 2019. Esta sala la tenemos en funcionamiento. Lo que pasa es que después la pandemia nos detuvo. Seguimos tratando pacientes, incorporamos a todo el hospital prácticamente, porque tenemos el servicio de neurología, el terapia intensiva obviamente, tenemos la guardia, lo que se llama la guardia del hospital, el 107, que es la emergencia, son las ambulancias, tenemos además todo lo que es neurocirugía con nosotros y nuestro equipo de neuroradiología intervencionista. Y se creó la sala y tenemos 6 camas disponibles, ahora no, están reducidas por el tema del COVID, pero seguimos en la misma terapéutica y en la misma temática. Nuestra idea, que fue inicialmente dar a conocer qué es un accidente cerebrovascular, habíamos quedado con la ministra de hacer una proyección y comenzar a educar a la población y a la parte médica de los diferentes centros de salud que existen a 100 kilómetros a la redonda de la ciudad. Entonces, empezar... Es muy interesante lo que acaba de decir Alejandro, porque está diciendo que lograron convencer la parte del Estado para hacer una unidad de stroke en un hospital público, y en el hospital público se está tratando el ataque cerebrovascular en Santa Fe. Totalmente. Y que hay para recibirlo con un protocolo de manejo adecuado en la ciudad de Santa Fe. Es el hospital Cullen, ¿no? ¿Cullen? Cullen, sí, Cullen. Nosotros decimos Cullen, pero es Cullen, sería en inglés. Cullen, sí. Santafesino que se llamaba José María Cullen. Por acá hay un apellido Cullen que se escribe con Elye, Cullen. Pero bueno, José María Cullen fue un médico muy prestigioso hace muchísimos años. Y este hospital es el hospital de emergencia y es un hospital el más grande, tiene 500 camas y es un hospital grande, muy grande, tiene todos los servicios. Lo único que nos falta creo que es neonatología, pero bueno, existe en otro lugar para la neonatología, ¿no es cierto? Pero es interesantísimo que el hecho de que hayas hablado de esto. Yo quería agregar, con respecto a lo que habías dicho anterior a los protocolos, acordate que nosotros, como miembros del CANI, formamos parte del grupo multisocietario, que son como 10 sociedades profesionales argentinas que nos manejamos con el ataque cerebrovascular y que sacamos el consenso nacional para el manejo del ataque cerebrovascular que se aplica en cada lugar, que tiene un protocolo para más o menos adaptarlo a cada uno de los lugares, que era lo que se estaba refiriendo Alejandro en el momento. Nosotros tenemos una coordinadora, que es una neurointensivista, que se formó en el Hospital Italiano en Buenos Aires hace muchos años, pero es una mujer joven de todas maneras, que es la coordinadora del grupo de stroke. Y tenemos un solo teléfono y bueno, ella está súper actualizada, nos manda los protocolos, nos presiona, nos hace participar rápidamente a todos. No, buenísimo. Y bueno, queríamos lograr, y también queríamos lograr
con esa ministra de Salud y con la que tenemos actualmente, ir a las diferentes cabeceras departamentales, porque Santa Fe está dividido en departamentos. Sí, Que vendría, ahí. y tenemos varios departamentos. Y cada departamento tiene una cabecera, que vendría a ser la capital, diríamos, del departamento. Entonces, ir a ya fuimos a 3 de los 18 departamentos que tenemos. Y bueno, teníamos que ir a dar charlas a la comunidad. Y fuimos a dar charlas a la comunidad y a reunirnos con los colegas que están como directivos de los diferentes hospitales o servicios de salud de allí, de cada localidad a la cual concurrimos. Y fuimos a dar, nos fuimos hasta 300, 400 kilómetros de aquí de la ciudad. Así que quiero decir... Para la gente que nos escucha y que nos está viendo y que nos va a ver ahora, porque este programa después lo vamos se va a guardar en el canal de YouTube de la Fundación ACB Vida, en el canal de YouTube ACB Vida, ahí pueden ver los programas que hemos hecho, tanto de Diálogos de Vida como de este programa ACB y Vida en tu provincia. Contarles, Alejandro, por ejemplo, un paciente que haya tenido en Caseros un ataque cerebrovascular, que un paciente le da los signos propios de un ataque cerebrovascular, digamos, adormecimiento o pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna, desviación de la cara hacia un lado o dificultad para hablar, ahí en Caseros. ¿A dónde puede ir ahí en Caseros y después cuál es el siguiente paso? Tu mapa. ¿Qué pasa? ¿Cómo es eso? No, pero es que no conozco Caseros en la provincia de Santa Fe. Constitución. Villa Constitución. Villa Constitución está al sur de Rosario. Está en el límite, es el límite entre Buenos Aires y Santa Fe. Al lado de Villa Constitución está San Nicolás de los Arroyos. Entre los dos está el límite. Villa Constitución pertenece a la zona del ejido de Rosario. Está muy cerquita, está a 30 kilómetros o 40 kilómetros de Rosario. Yo estoy muy lejos. Rosario. Es Rosario. O sea, nosotros tenemos la problemática y lo tenemos a Rosario en el medio, entre Buenos Aires y nosotros. Bueno, entonces el que tenga el área de cobertura del área tuya, en donde ustedes manejan esto, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen un paciente con ataque? Describime qué hace un paciente que sufre. El paciente llama estamos tratando de difundir el número. Teóricamente tiene que llamar al hospital de emergencias, al hospital Cuyen, ahí la derivan con el número de la emergencia, el número de la coordinadora. La coordinadora se pone en contacto con el colega o con la persona que quiera traerlo, lo trae, le indica cómo lo tiene que traer, en lo que sea, a qué distancia está, a cuántas horas. O sea, por ejemplo, Rosario está a 160 kilómetros. Si lo traes en un auto, como máximo puedes tardar 2 horas, como máximo, desde Rosario. Y llegás al hospital y ya está todo predeterminado. El coordinador ya sabe que la sala de terapia intensiva tiene que tener un lugar, ya sabe que el coordinador tiene que hablarle a la gente de imágenes, que la gente de imágenes tiene que tener el tomógrafo libre, ya nos habla a nosotros para que estemos preparados por las dudas y diríamos, al neurólogo de guardia, que está permanentemente las 24 horas, el neurólogo determina, de acuerdo a lo que pueda llegar a ver cuando llega el paciente, examinarlo, tomografía, qué es la terapéutica que hay que hacer. Si tiene posibilidades, si tiene ATPR en el lugar donde es originario, se le hace ATPR endovenoso, si es que lo tiene, no es muy fácil de conseguir en un lugar pequeño, pero si no, viene con ATPR endovenoso. Y si no, viene como puede, tratando de... Pero solamente el que sucede con ATPR es que hay una medicación que se da por vía endovenosa y hay 2 formas de tratar el infarto cerebral.
cuando está tapado por un coagulito. O se da una medicación endovenosa, que es un destructor de coágulos, que se llama, tiene ese nombre, RTPA o ATPR, tiene ese nombre, y lo diluye. Y está la otra forma, que es ir con un dispositivo para agarrar el trombito y sacarlo, se llama trombectomía. Entonces, lo que dice el doctor es que hay lugares en la periferia con hospitales que pueden llegar a tener esa medicación, en donde se puede tratar, y a medida que No, se trata, no derivar. empezar el tratamiento, porque no tienen la infraestructura para completar el tratamiento. Pero no No tiene más, obstante, en lo forma inicia, preventiva, ¿eh? inicia. En, en forma preventiva, nosotros le decimos que si tiene ATPR, que le coloque ATPR, la dosis, obviamente, tratando lo traigan. Lo traigan y nosotros resolvemos qué hacer. A mí no me molesta hacer con ATPR una trombectomía, si es que está indicada la trombectomía, porque el ATPR, viste, que solamente en el 10% de los casos es efectivo, y sobre todo en las patologías, en las oclusiones distales, o en las oclusiones distales o en las oclusiones profundas, o corticales distales o profundas, pero no de los grandes vasos. O sea, las grandes Bueno, arterias tenemos que indicar trombectomía. Pero la parte más, técnica, la parte técnica, la gente me va a decir después, ¿qué es eso cortical y qué es eso del...? claro, Entonces, bueno, precisamente, hay dos explicar. formas. Hay dos Sí, formas para tratar, y de las cuales se dice en el lugar donde está, si tienen la infraestructura la empiezan y se comunican telefónicamente. ¿Vos tenés alguna manera de poder decir cuál es el teléfono a la gente que nos está viendo, por si acaso ahora? tendría que sacar y decírtelo. Está bien, Pero no, bueno, hay un teléfono de sí, guardia pero en el Cuyén donde te dice. figura, el Hospital JM Cuyen figura en todos lados, y tiene sus teléfonos y su terapia intensiva, que el interno es 183, pero bueno, está el teléfono en todos lados. Lo podés googlear. El Contando, Hospital las cosas. José María Cuyen. Además del isquémico está el hemorrágico, y vos has trabajado, como lo has dicho bien, desde el principio, tratando a pacientes que tienen aneurismas, malformaciones, fístulas, y después vino la etapa del stroke, como a todos nosotros, en una etapa donde ahora tenemos mucha más intervención, los neurointervencionistas, y tiene la posibilidad del paciente con ataque cerebrovascular de poder recuperarse si llega a tiempo. Entonces, estos programas es para decirle a la gente que tiene que llegar a tiempo, que tan pronto le den síntomas, Tiene que tener, no tiene que tiene un pensarlo, tiene tiempo para, que llegar. exacto, tiene un tiempo para llegar, para poder ser tratado. Pero bueno, lo que te decía es que nosotros tenemos que concientizar a todo el mundo, porque no te sucede un accidente cerebrovascular, te sucede en la calle, con los amigos, en tu casa. La gente tiene que saber también de qué se trata para llevarlo a un centro de salud de forma inmediata. Y el centro de salud tiene que saber qué es lo que tiene que hacer rápidamente. Por eso la rapidez es fundamental. Esto de que dije, cuando hay pequeños coágulos que van a las arterias, diríamos, para explicarle a la gente, que van a la profundidad del cerebro, se usa TPR, no se puede usar trombectomía, o alguna arteria que va por la corteza cerebral, que es muy distal, o sea que está muy lejos de uno poder llegar con los dispositivos para uno poder hacer una trombectomía. Trombectomía es retirar el coágulo con lo que nosotros, con los dispositivos que tenemos nosotros. Ahí es donde quería. Ha habido ahora en la pandemia, ¿has notado que ha habido algún aumento, o al contrario, ha habido una disminución de la cantidad de pacientes que ha ido a preguntar o a consultar, o los han llevado por ataque cerebrovascular? No han aumentado, son iguales. Lo que pasa es que llegan más tarde. Llegan tarde. Llegan tarde por todo este protocolo que tenemos ahora. Lamentablemente es así. Y tengo unos cuantos pacientes que el COVID le provocó un accidente cerebrovascular. O sea, por la trombosis que provoca, ha provocado, tengo hace muy poquitito, ahora una semana atrás, la esposa de un abogado amigo, COVID, internada, está con
baja saturación de oxígeno por una problemática pulmonar y hace un accidente cerebrovascular. Y hace un accidente cerebrovascular por el COVID. Y sin embargo, bueno, en el protocolo que tienen en terapia intensiva para el COVID, le hacen heparina de bajo peso, o sea, lo anticoagulan Sí. preventivo. O sea que indudablemente lo que es la trombosis o la producción de coágulos dentro del organismo por el COVID es cierta. No te digo que sea masivo, pero que es cierta y sucede en muchos pacientes. Y esta paciente debe tener 50 años. Así que bueno. Hubo algunos médicos entre ellos también yo puedo decir que ha ocurrido que en lugar de mantenerse la cifra y que la gente haya, y estamos buscando siempre que la gente vaya, pero ahora por la pandemia sucedió que la gente tenía miedo de ir a los hospitales, de ir al sanatorio, de ir a la consulta, y los síntomas del ataque cerebrovascular se los pasaban porque no les daba importancia o les daba más miedo salir que bancarse los síntomas. Y entonces muchos de ellos tuvieron ataque cerebrovascular en su casa y pasaron sin ir por los hospitales. Entonces, y en la parte cardiológica también dijeron muchos los cardiólogos que tuvieron infarto de miocardio y muchos pacientes fallecieron por miedo a ir a la consulta. Y tenemos que decirle a la gente que no tenga miedo, que vaya, porque en este momento hay mucha manera de uno poder protegerse y de mantenerlo de alguna manera, pero el accidente cerebrovascular hay que tratarlo. Es una emergencia. Hay que tratarlo porque si no se queda inválido. Ese es el problema, como tú decías hoy. La invalidez es tan importante y es muy importante porque le crea un problema a la familia, deja de trabajar, deja de tener ingresos. El hombre, la persona, si queda más o menos bien o queda con una hemiplegia o queda con un déficit motor, pero queda pensante, se deprime, es tremendo. O sea, a nadie les gustaría tener un accidente cerebrovascular y quedar inválido en una silla de ruedas o con andar con muletas o con un bastón y qué sé yo. Es tremendo para la persona. Es Sí, igual es que tremendo. cuando Sí, agarraba es la depresión. aquellos que el ataque cerebrovascular y quedaron con alguna secuela, para ellos también le debemos dar ese halo de esperanza porque hay mucha buena rehabilitación, se ha modificado mucho, hay mucha terapia neurocognitiva. Del grado de lesión, o sea, todo depende del tamaño de la lesión, del grado de la lesión que le quede. Si es una lesión leve, muy probablemente se va a recuperar y se va a recuperar, depende del grado de lesión cerebral que tenga. O sea, puede tener una lesión leve, una lesión moderada, una lesión severa. Todo va a depender del grado de la lesión. Si tenés una lesión leve, va a recuperarse casi el 100%. Y bueno, tenemos un montón de casos. Y nosotros tenemos un instituto de rehabilitación que se llama Vera Candioti, que es un instituto de rehabilitación público para la gente que tiene muchísimos años y que se dedica exclusivamente a esto, a la rehabilitación de las diferentes patologías que le provoquen una alteración en las diferentes áreas de los movimientos, del lenguaje, de lo que sea. Pero es una institución que tiene internación y todo. Qué bueno, mira, la verdad, Alejandro, me dejas con un halo de satisfacción saber que en la provincia de Santa Fe la población es esa población que corresponde a esa área que ustedes cubren, tiene manera de poderse tratar y eso es lo que queremos rescatar. Y el que lo hace es un especialista que ha estudiado y que tiene, obviamente, me imagino que con vos también hay todo un equipo y además debe haber algún otro intervencionista también en Santa Fe, Alejandro, o estás solo vos ahora. Somos 4 en la ciudad. Son 4. Y somos todos del mismo equipo. Bueno, Somos habaneros aparte. Sí. Pero mira qué bueno y qué interesante lo que estás diciendo, que además están unidos los 4 neurointervencionistas para tratar el área en Santa Fe, donde no solamente hay un hospital público de 500 camas con infraestructura para recibir y manejar el ataque cerebrovascular, con personal especializado, experto y seguramente que está formando gente que tiene ganas de hacer
campañas a la población, que ha hecho una cantidad de cosas para docencia para los médicos, que ha hablado con el Estado, que el Estado se ha involucrado, y que además tienen un centro de rehabilitación estatal también. Y como si fuera poco, para un poquito de darle más condimento, y con esta creatividad, esta cosa que tiene Alejandro, ellos han hecho una fundación. Contame un poquito de FUCAC, ¿no? ¿Se llama la fundación? Sí, FUCAC. Inicialmente nosotros veíamos que había un grupo de pacientes que sobre todo los pacientes indigentes o de bajos recursos, o las pequeñas obras sociales, que eran las obras sociales sindicales pequeñas, que no tenían recursos para poder hacer tratamientos endovasculares, o sea, el tratamiento del aneurisma o de la malformación. Entonces creamos una fundación para poder realizar en forma gratuita este tipo de patología, de intervenciones de estas diferentes patologías, perdón. Entonces, bueno, al paciente no le salía absolutamente nada, a nosotros tampoco, o sea, no teníamos que poner nada, al erario público tampoco, porque fuimos recaudando fondos, haciendo cenas de beneficencia, hicimos una maratón, hicimos un bingo, era una manera de ir ¿Para operarlo en el hospital o en el sanatorio? para tratarlo. En ese momento que empezamos era en el sanatorio, se hacía el procedimiento y se internaba en el hospital. En el hospital nosotros pagábamos algo mínimo, la fundación, pero el costo de los materiales era absorbido por la fundación. Muy bien. Y el costo del procedimiento, hecho en el sanatorio. En ese momento no teníamos un equipo en el hospital que era de primera. Ahora tenemos un Innova, que es del año 2019, un General Electric, un Innova que es bárbaro, que es muy bueno. Muy buena labor. Mira, te preguntan, Alejandro, yo te voy a pasar a vos la pregunta porque sos el invitado. Gabriela Ramos dice, hola, feliz día y gracias por informar. Pregunto, tengo 3 años de un derrame cerebral y aún estoy rígido del brazo. Agradecería me respondas. ¿Qué le Bueno, contestas? no, ella tiene que seguir en rehabilitación, conseguir un centro de rehabilitación importante, alguien que le pueda, con algún neurólogo que sepa que también se puede hacer Botox en la rigidez, o sea, cuando tenés una espasticidad provocada por un accidente cerebrovascular, se utiliza mucho el Botox para favorecer los movimientos y que el terapeuta o el fisioterapeuta pueda realizar mejor su rehabilitación. Entonces, no sé de dónde es la persona, pero tendría que concurrir a un lugar así. O sea, un lugar donde un neurólogo con gente que hace fisioterapia para los diferentes tipos de accidentes cerebrovasculares. Existe aquel que tiene una hemiparesia o una hemiplegia flácida, pero hay hemiparesias que son más corticales que producen una hipertonía, y la hipertonía es muy difícil de manejar porque no te deja hacer la rehabilitación, le duele mucho las articulaciones al paciente cuando uno trata de hacerle movimientos. Por eso se utiliza el Botox directamente en los músculos afectados, o sea, en los músculos que están afectados, y que ablanda toda la parte muscular para poder realizar una rehabilitación correcta. Bueno, Gabriela, así que entonces a ir a donde el fisiatra y tener que seguir con él porque ese es un campo de rehabilitación y de la gente de fisiatría, kinesiología y demás. Diego de Unión Chevrolet te dice que sos un humilde sobre todo, dice su humildad sobre todo, dice Diego. Es amigo tuyo, te conoce, es el paciente tuyo, es muy bueno el reconocimiento de los pacientes. Sí. Me parece fabuloso. Pablo Ariel Caroni también, Gabriela Ramos, Laura Echeverry. De España, te habla de España.
de España, preguntaba Gabriela Ramos. Sí, ese es un territorio. Y ahí en España hay una gran cantidad de gente que hace muy buena rehabilitación, Gabriela. ¿Eh? No sé en qué parte debes estar, pero por ahí en las áreas de Madrid. Ahora, Casasco, con el cual yo también estuve allá en París, está trabajando ahí en Nuestra Señora del Rosario, en Madrid y en Barcelona, y va también a Italia, ¿no? Y hay un grupo Casasco. importante en Sevilla. Hay un grupo muy importante en el Virgen del Rocío, así se llama, que es un hospital muy importante en la parte neuroquirúrgica, neurológica y neuroradiológica. Y allí están haciendo muchos accidentes cerebrovasculares. Están en la terapéutica. Imagino que allí también debe haber centros de rehabilitación como corresponde. Te digo, nosotros tratamos pacientes. He tratado una paciente de Perú, he tratado pacientes de Paraguay, he tratado pacientes de otras provincias que venían y fue gratuito. O sea, a ver, y por ahí me piden que les pague el pasaje. No puedo pagarle un pasaje. No puedo traer una persona de Colombia ni de Venezuela, ni puedo traer a través de la fundación porque me sale carísimo y no tengo los recursos. Si el paciente se paga el pasaje, yo le doy alojamiento, le hacemos el tratamiento, lo dejamos perfecto, pero el pasaje es imposible. Y desde México también me hablaron. Así que quiero... ¿Verdad que está? Bueno, uno tiene toda la buena voluntad, pero bueno, lo único que no puedo pagarle es el pasaje. Pero tu trabajo es espectacular, Alejandro. No solamente, yo quiero destacar el ser humano que existe detrás de los profesionales y en ejemplo de hoy con Alejandro es maravilloso, porque es un ser humano que se ha sensibilizado con el dolor, no solamente del paciente, sino lo que involucra el ataque cerebrovascular con las familias. Entonces, esto que haces, Alejandro, que me parece con la fundación, que me imagino debe ser un grupo grande de gente que trabaja para que pueda subsistir, porque una fundación es dificilísima para poderla mantener, pero lo que estás Sí, diciendo es maravilloso. conseguir recursos. Es muy difícil conseguir los recursos, por eso te decía que hacíamos eventos, pero de todas maneras el gobierno de la provincia ha colaborado bastante con la fundación en muchas oportunidades, apoyándonos en todo. Y bueno, ahora felizmente tenemos este equipamiento en el hospital público que por ahí hasta eh, podemos hacerlo gratuitamente sin la intervención de la fundación. Si viene un paciente fuera de la ciudad de Santa Fe, o sea que no tenga nada que ver con nuestra área de incumbencia, sí se hace cargo la fundación. O sea, la fundación se hace cargo de un paciente de Córdoba, se hace cargo, porque acá tenemos muy cerca el límite con Córdoba, a 140 kilómetros. Está San Francisco, y San Francisco está a 200 y pico kilómetros de la capital, de Córdoba ciudad. Entonces está mucho más cerca de nosotros, está cerquísima. Y cualquiera viene a hacerse atender aquí a la ciudad de Santa Fe. Entonces, bueno, por ahí no... la directiva del hospital ha considerado de que, bueno, todo lo que sea fuera fuera de la provincia debe ser tratado, o sea, a ver, financiado por la fundación. La única manera, porque lo otro... Realmente maravilloso. No es fácil porque, digamos, cada uno debe tener una competencia. Las fundaciones existen porque muchas instituciones o áreas que le corresponden no están presentes. Por eso existen las fundaciones. Pero, Tal sí, no, cual. claro, pero me parece buenísimo. Ahora, por último, me gustaría que tocáramos un punto que siempre tocamos con todos los invitados. ¿Qué te parece y qué opinión te merece la ley del ACV que estamos intentando sacar desde hace varios años? Inclusive desde mi fundación, desde la fundación a la que yo soy su presidente, Fundación ACV Vida, hemos presentado dos proyectos a nivel de la legislatura porteña y ahora estamos apoyando por segunda vez una ley nacional del ataque cerebrovascular cuyo fundamento es que el lugar donde a la persona le dé el ataque cerebrovascular es el lugar que se atienda,
Después se mira cómo económicamente se puede, ¿no? Pero a su vez que los lugares tengan los materiales adecuados, los profesionales entrenados, las áreas aprobadas para hacerlo como Tiene que corresponde. ser, sí, tiene que ser algo estratégico. O sea, es fundamental que salga una ley para el accidente cerebrovascular. Pero tiene que también haber alguien que estratégicamente pueda definir cada cuánto tiempo, cada cuánta distancia o en qué lugares estratégicos tiene que estar cada uno de los centros que puedan llegar a atender un accidente cerebrovascular. O sea, que haya centros especializados para poder atenderlos. Porque que salga una ley y que estemos reglamentados, pero no tengamos los centros adecuados, cercanos, es una, es una, está como que limitada. No, por eso, lo que yo La decía, ley por de eso tiene que por eso la existir. importancia de esto de ACV y vida en tu provincia, donde decir, si la gente le da un ataque cerebrovascular en Santa Fe, no tiene tiempo para venirse para Buenos Aires, tiene que atenderse en Santa Fe mismo, porque es el lugar No, más cercano, porque hay profesionales entrenados y hay neurointervencionistas, porque los únicos que manejan el cerebro son los neurocirujanos y los neurointervencionistas y lo que hacen la tal cual, neurocosta. exactamente. Y bueno, lamentablemente, bueno, Pero pero la no ley de hay la CB tiene que hacerse, ¿no? La ley de la CB y lo que necesitamos es que la gente lo apoye. totalmente. O sea, el ACV, que es en algunos lugares la segunda causa de muerte, en otros la tercera, es altísimo. En el mundo entero es una problemática gravísima después de la parte cardiológica, de los problemas cardiológicos y de las muertes por problemas cardiológicos. Entonces, no sé por qué, no sé si somos culpables nosotros de no tratar de difundir o no presionar para difundir todo esto, pero yo hago el Vos lo estás esfuerzo de haciendo, dedicar vos lo estás para que haciendo con todo... la fundación, con tu trabajo, que no digas culpa mía, culpa tuya no es una No, pero situación social, ¿no? tendría que insistir un poco más. Quiero un flyer para difundirlo en toda la provincia. Quiero a ver, tener una ambulancia que diga la sala de stroke en la ciudad de Santa Fe está en tal lado, llame rápidamente, tiene pocas horas. Todo eso es lo que hay que difundir. Nosotros teníamos, bueno, está la famosa frase, el tiempo es cerebro, por eso el corto tiempo, además, y nosotros queremos que se prevenga también el ACV. O sea, prevenir es curar, era nuestro lema, prevenir Sí, es claro. curar. Saber de que las patologías concomitantes que tiene y que pueden ser causa de un accidente cerebrovascular deben ser tratadas y que el paciente o la persona tiene que saber que si tiene algo hereditario, que si tiene algo, si tiene una comorbilidad como es la obesidad, la hipertensión arterial, el estrés, la falta el fumar, qué sé yo, tomar el alcohol, las drogas, la diabetes, todo eso tiene que ser reducido al mínimo para que no suceda un accidente cerebrovascular. O sea, todo esto tiene que estar controlado lo mejor posible porque se reduce la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular. Muy bien, sí, el ataque cerebrovascular es prevenible, el ataque cerebrovascular es una emergencia, el ataque Eh, cerebrovascular tiene tratamiento y el ataque cerebrovascular también puede rehabilitarse. Después del ACV hay vida, una vida diferente, pero hay vida. sí, señor. Y usted tiene Muy toda... bien. Muy bien, Alejandro. Yo te agradezco muchísimo. En realidad es interesante charlar contigo, descubrir ese excelente ser humano que hay. Me alegra por lo de tu fundación, lo que has hecho con la fundación, eso de pagarle a la gente, de ayudarle, de darle el albergue para que venga y que esté y pueda solucionar un problema. Cuando hay una cantidad enorme de pacientes que no saben qué hacer y con tanta desgracia, el grado de solidaridad que demuestra es enorme. Te agradezco mucho, mucho Y tu presencia. perdóname, Rolando, yo lo mamé desde mi casa. Mi padre era así.
solidario. No. Fundamental la solidaridad y el amor por el prójimo. El prójimo no es cualquiera, somos todos el prójimo. Y a mí me gustaría que siempre me trataran como el prójimo, que me quisieran, que se ocuparan de mí. Y yo quiero hacerlo. Está en mí hacerlo. Fabuloso, fabuloso, un cierre espectacular. Muchas gracias, Alejandro. Muy Te mando buena tarde, que pases lindo y disfrutes tu almuerzo. muchos éxitos con ACB Vida. Muchas gracias. Chao, Alejandro. Chao, querido. Chao, Amado. gracias.